Gobierno de México. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer, bueno, primeramente a Dios por esta oportunidad hoy de estar en mi examen y bueno, a las profesoras, profesores que nos acompañan aquí presencialmente, que están en línea, bueno, y a los amigos y conocidos que también están presentes. Muchas gracias. Quiero saludar también de manera especial, pues, a mi comité, a mi directora, la doctora Edith Kaufer, a la doctora Kelly Escobar, a la doctora Emilia Velázquez y al doctor François Melar. Este, en principio, señalar que, bueno, eh, este trabajo no es, no, los trabajos de investigación antropológica y etnográfica no son una cosa que sale de la cabeza del investigador, sino que es el resultado de una larga conversación con amigos, colegas, familiares, experiencias positivas, negativas, pero que bueno, al final se vuelve concreto en en estos escenarios académicos y discusiones donde todos y todas participamos. En la mañana de hoy, bueno, voy a presentarles mi trabajo de tesis doctoral titulado Cuando las arcillas cantan en los playones, interacciones y circulación metabólica de sedimentos fluviales en un medio anfibio en el Caribe colombiano. Quisiera, bueno, en principio presentar el contenido de esta presentación, la introducción y bueno, va a estar organizada por capítulos. El capítulo 1, que es el capítulo teórico, ontologías, antropología y cosas materiales. El segundo capítulo, que es Plato y el playón, el medio anfibio y la frontera de extracción y de recursos básicos. El tercer capítulo, titulado La superficie y el concierto de las cosas, problemas, soluciones y continuidades. En el capítulo cuarto voy a hablar sobre el tendal, que es como se conoce localmente a a los escenarios donde se procesan, se fabrican y comercian ladrillos. El tendal como escenario de interacciones enmarcadas. El capítulo quinto, este, en el capítulo quinto, bueno, pues hablo sobre el metabolismo y hombres de barro y arcillas en manos de alfareros. Y finalmente las conclusiones. En principio quisiera señalar, bueno, qué son los sedimentos. Eh, los sedimentos, pues, son materiales, son sólidos naturales, que se componen por pequeñas partículas de arcilla, de limo, de arena, de grava, incluso rocas, que se mueven en las corrientes de las aguas, dentro de una cuenca, de un lugar a otro, por medio de las escorrentías naturales. Y bueno, provienen de la erosión natural de los suelos y se depositan en las tierras aledañas a los ríos y de los lagos y también de los humedales. Y generalmente también eh, siguen moviéndose hasta la desembocadura del río y en el mar. Y cumplen otras funciones ecológicas, puesto que también sirven de alimento para los corales. Entonces, los sedimentos son materiales muy importantes en las dinámicas socioecológicas de los ecosistemas. Em, He hecho una vez como una explicación muy general de lo que son los sedimentos. Quisiera presentarles el argumento central de esta tesis. Señalar que los sedimentos fluviales en el Bajo Magdalena, que es la parte de la cuenca donde yo trabajo, ya más adelante les voy a mencionar, no son meros recursos naturales, sino que son actores con agencia, que configuran formas de vidas y disputas en los ordenamientos de los territorios que se han conceptuado como territorios anfibios. Desde la perspectiva en que yo trabajo, que es la antropología de las cosas materiales, este análisis muestra que las arcillas no solamente se fluyen en la dinámica hidrosedimentaria al asentarse o al endurecerse,
sino que las arcillas articulan relaciones entre humanos y inhumanos, enlazando no solamente la fauna presente ahí, sino también cuerpos, infraestructuras y normatividades que regulan estos, eh, estos sistemas muy complejos, cenagosos, en el caso donde yo trabajo. Señalar también que la circulación metabólica de los sedimentos se entiende en este caso no solamente como un proceso de aprovechamiento y transformación de recursos, sino que la circulación metabólica es entendida como una trama que vincula pulsos hidrosedimentológicos, trabajos humanos, dispositivos estatales, que evidencian que el playón, en este caso, estas zonas que podemos apreciar que son zonas inundables, que se conforman en esta dinámica hidrosedimental. Se configura en esta relación con humanos como una frontera de extracción móvil donde se cruzan tensiones alrededor de la tierra, de género y también de migración, así como memorias culturales expresadas en festividades locales. De este modo, el ladrillo artesanal que es lo que hacen los alfareros de plato, se revela como una condensación material de disputa de saberes, de esperanza, y además es un testimonio tangible de las interacciones socioambientales que atraviesan este medio anfibio que estudio en el Caribe colombiano. Bueno, esta tesis también quisiera presentar mis intereses en cuestión. En principio, pues bueno, es un interés personal. eh, Decía el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán cuando escribió su texto con pobladores del Bajo Papaloapan, que uno es deudor de la tierra que lo vio nacer. Y bueno, yo nací en Plato y parte de mi trabajo académico siempre había estado fuera de Plato. Pero bueno, gracias a la beca Claxo Conacid, que me permite hacer trabajo de investigación en mi lugar de origen, pues decidí estudiar estas relaciones sociomateriales que se establecen dentro de la zona de los playones, pues en el pueblo que me vio nacer. Y también, bueno, hay un interés académico mostrar que los playones de Plato muestran cómo los sedimentos median también dinámicas históricas, políticas y económicas en escenarios anfibios comparables globalmente. O sea, lo que sucede en Plato, digamos, guardando las particularidades del contexto, puede ser entendido, puede ser una expresión para entender en escenarios situados y locales cómo se producen fronteras extractivas que se configuran a través de muchos intereses locales, regionales y globales. Y bueno, y también un interés político, retomando a Bruno Latour en su obra Donde aterrizar, o sea, planteo los sedimentos, reconocer, en este caso él plantea lo terrestre, en este caso la tierra, podríamos hablar de los materiales en este medio anfibio, como actores con agencia que deben ser parte y tomados en cuenta en la esfera y en la toma de decisiones políticas. En un contexto reciente donde se habla de una crisis global de sedimentos. Entonces, sí, bueno, señalar esto, el recurso más usado en el mundo, los que estamos en la línea de agua, sabemos que es el agua, pero el segundo recurso más usado son las arenas de origen fluvial. Y las arenas se están acabando en muchos ríos, aquí incluso en México. La doctora está trabajando en un río ahorita en Santo Domingo, en Chiapas, donde hay una destrucción ecológica o en el Copalita, en la zona de Huatulco. Entonces, mostrar estos contrastes, o sea, donde los ríos no son solamente escenarios de navegación, de reflexión, de contaminación, sino productores de materiales que sostienen la realidad material de nuestras ciudades. Estas paredes están construidas con concretos, con ladrillos, y las losas están hechas con arcilla. ¿De dónde provienen esos recursos? Es Entonces, bueno, en principio mostrar, bueno, en la introducción general, los contextos y los actores y la metodología. La pregunta general es, ¿cuáles son las interacciones entre humanos y no humanos desde esta perspectiva de la antropología de las cosas materiales en torno a la extracción y circulación metabólica de sedimentos fluviales, en mi caso concreto, las arcillas, en un medio anfibio en la cuenca baja del río Magdalena? Em, Señalar además dentro, como mis objetivos, que son varios, no los coloqué todos, pero bueno, en términos generales, lo que yo busco es describir y analizar las interacciones sociomateriales en torno a la extracción y regulación, circulación y uso de sedimentos fluviales,
para la elaboración de ladrillo en el Bajo Magdalena. O sea, considera específicamente, en los objetivos específicos, la organización local, los marcos normativos, la relación histórica con la tierra y las tensiones entre actores y el mercado regional. La metodología, bueno, que usé, en principio planeé, pero los que hacemos trabajo de campo sabemos que el campo nos voltea todo, por fortuna. Nada queda igual. En principio, pues es una etnografía fluida, fluida porque cuando yo llego, yo voy a buscar extractores de arcilla, pero no hay porque el río está crecido. Entonces lo que hay encuentro es una creciente. Eh, los playones están inundados de agua. Entonces, digamos, la geografía del lugar se impone. Entonces los playones se inundan y desaparecen, obligando a reconfigurar el trabajo de campo en principio. Y luego ya cuando aparece la sequía, resurgen, aparecen los playones y aparece la extracción y aparecen los conflictos. Eh, bueno, mencionar también que, bueno, hice entrevistas, más de 50 entrevistas, hice también revisión de archivo en el en el archivo de la biblioteca del Banco de la República en la Luis Ángel Arango y también revisé archivos locales y privados en el municipio de Plato. Bueno, también utilicé material fotográfico y audiovisual, información inscrita en trabajo de campo y encuesta. También dentro del de la metodología, pues bueno, lo que tiene que ver con la reflexividad y el cuidado que atraviesa nuestros cuerpos en el ejercicio del trabajo de campo, los riesgos de salud, las estrategias de protección y la confianza con la comunidad y bueno, la dimensión de género, o sea, lo que implica trabajar en escenarios hipermasculinizados. Y también, bueno, a señalar los alcances ético-políticos de esta investigación. O sea, el acceso parcial a las voces de los territorios y los límites también de la generalización de las investigaciones situadas. Y bueno, algo que señalo, o sea, si bien es una práctica extractiva que se hace en un área natural protegida, mi interés con esto no es como criminalizar a los extractores de arcilla, señalar, ni tampoco este documento señaló que tampoco tiene ese objetivo. O sea, como que sea un objetivo para despojar o desplazar por parte de autoridades a los extractores. Pues bueno, la ganadería extensiva hace más daño que que la extracción de siglos en ese lugar. Y bueno, también lo que implica hacer investigación con las limitaciones de acceso a la información institucional, ¿no? Entre las entidades municipales y las autoridades ambientales que muchas veces, pues, no le dan la entrevista al investigador. Bueno, de forma general, este es la macrocuenca del río Magdalena. Es la cuenca más importante del país. Tiene 273.459 kilómetros cuadrados. Todas las ciudades importantes del país se ubican en esta cuenca, desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Y bueno, gran parte de los municipios se encuentran en esta cuenca que atraviesa 19 departamentos. El 80% de la producción del Producto Interno Bruto del país se produce en la cuenca, en Macrocuenca del río Magdalena. Y también el 95% de la energía hidráulica, también como la producción agrícola. Y mostrar, bueno, también en ese apartado muestro que los sedimentos, la vida social de los sedimentos, eh, es parte de la historia material de cómo se ha construido la cuenca, porque todas las ciudades importantes, por así llamarlo en términos económicos, están ubicadas en esta macrocuenca. Y el paisaje urbano, para los que conocen Bogotá, está hecho de ladrillos. Entonces, un material no aparece porque sí, sino que bueno, la disponibilidad del recurso hace que sean posibles las construcciones materiales en las ciudades. El lugar de estudio en concreto se ubica en el Distrito Regional de Manejo Integrado, en el complejo Cenagoso Ciénaga de Zárate, Malibu, Veladero. Es un complejo de lagunas o de ciénagas interiores, eh, pues relacionadas con el río Magdalena. Esta área natural protegida
tiene 63.992 hectáreas, 17.000 de ellas corresponden a cuerpos de aguas y son humedales interiores lacustres y que hacen parte de la cuenca sedimentaria del Bajo Magdalena. Las características que es bosque secotropical, por estar en zonas intertropicales, no es como acá que uno sabe que es invierno, es otoño, que recién entró. En el trópico no hay estaciones, hay temporadas. Y puede llover mucho por 2 años o no puede llover casi por 10 años. Entonces, esa inestabilidad también se ve presente en las dinámicas sociales y socioecológicas de este complejo cenagoso. Bueno, está, lo componen dos municipios, el municipio de Plato Magdalena y el municipio de Pijín, de Santa Bárbara de Pinto. Bueno, y distintas poblaciones que están ubicadas. Ahí en el mapa, pues nosotros podemos, bueno, puede colocar los centros poblados, pero también las zonas donde hay extracción de arcilla, que se ubican principalmente en las periferias urbanas del municipio, y bueno, en las zonas donde hay extracción de arenas y de grava, por ejemplo, acá cerca de Purgatorio, en el río Magdalena, y los sitios de fabricación de ladrillos, que están ubicados pues, también en diferentes partes de la población. Entonces, Plato es un municipio de 1.500 metros cuadrados, tiene 15 corregimientos, 64.000 habitantes. Y bueno, aquí hay un problema grave. El primero relacionado con la concentración de tierras, la deforestación, la contaminación de la ciudad, porque pues, las aguas residuales de los municipios todas van hacia los caños, van hacia el río, se vierten directamente sin ser tratadas, como casi todos los municipios que están ubicados en la cuenca del Bajo Magdalena. Y bueno, el problema de la erosión y la sedimentación asociada a, a las, a los taponamientos de los caños y a la construcción de infraestructura que no tiene en cuenta, solamente tiene en cuenta la planeación técnica y no las dinámicas socioecológicas del humedal. Bueno, aquí les quiero mostrar un poco la ilustración etnográfica del río, del caño, del terraplén. Muy bonito. O sea, como una imagen un poco de cómo es la zona, de cómo es la zona. Eh, bueno, los playones o entender estos medios anfibios es preciso reconocer que son medios inestables y móviles. O sea, aquí en esta zona el río no está delimitado. De hecho, nosotros en un recorrido de campo con la doctora Paula, que nos visitó allá y que hicimos sobre la ciénaga, este, en el mapa estábamos sobre un pedazo de tierra, pero estábamos sobre el agua en ese momento. Entonces, en los medios anfibios las fronteras son móviles, son inestables. Se expande y retrocede según las fuerzas de las aguas, según el pulso hidrosedimentológico. El playón se diferencia de un caño porque, bueno, el playón no tiene cauce definido. El caño es un canal natural bidireccional que comunica cuerpos de agua. En épocas de subienda del río lleva agua a la ciénaga y en épocas de estiaje las aguas de la ciénaga salen hacia el río. Y es distinto de un humedal porque, bueno, aunque ambos son medios anfibios, el humedal mantiene la ciénaga, una laguna mantiene agua permanente, vegetación y fauna estable, generalmente bosques de galería, que son propios de la zona. Pero el playón es efímero y depende del estiaje, principalmente. Y bueno, también tiene una transformación estacional. En temporadas de agua, el playón desaparece bajo la lámina turbia. Pero entonces este medio poblado por ganaderos, alfareros, agricultores, pescadores, las cercas, las casetas y los hornos quedan sumergidos y los caminos borrados. Y la superficie sólida se convierte en todo un espejo líquido, que fue lo que yo me topé cuando inicié trabajo de campo. Entonces, bueno, mencionar primeramente el capítulo que es el capítulo teórico, así lo llamo, que es ontología, materialidades y sedimentos. Este, el objetivo de este capítulo, bueno, fue revisar las coordenadas teóricas metodológicas para comprender los sedimentos, no como objetos inertes, sino como actores sociomateriales que median relaciones en el Bajo Magdalena. Dentro de estos, digamos, mi punto de partida es desde el giro ontológico, que rompe con este dualismo entre naturaleza-cultura, sujeto-objeto, humano-no humano. De ahí, desde el giro ontológico, parto desde la ontología materialista de las cosas y a la antropología de las cosas y las materialidades, en donde se conceptúan las cosas
en este caso, como mediadores y agentes de la vida social. La materialidad del agua y la vida social de los sedimentos, ríos, caños y playones como medios vivos, cambiantes y relacionales. Mencionar también, bueno, los conceptos claves que atraviesan todo el análisis de la tesis. Entonces, en esta tesis yo propongo el desarrollo de una antropología de las cosas materiales, desde una aproximación situada que me permite comprender interacciones, movimientos y transformaciones entre humanos y materiales en contextos específicos, en este caso los playones de Plato. A través del estudio de la extracción de las arcillas fluviales, específicamente de Plato, lo que me interesa es visibilizar el papel que los sedimentos tienen como actores, como objetos como actores activos en las dinámicas socionaturales. Entonces, en su proceso de conversión como objetos de barro y en ladrillos. Entonces, desde esta perspectiva de la antropología de las cosas materiales, yo no me limito solamente a describir el material en sí, sino que examino, o sea, cómo las sustancias, en este caso los sedimentos, se transforman en nuevos objetos y cómo estos, a su vez, median prácticas sociales, políticas productivas y dinámicas de relaciones sociourbanas. Entonces es por ello que estos tres conceptos que son fundamentales para mí en el desarrollo de todos los capítulos, retomando a Tinningold y a Gibson, muestro que las relaciones y las interacciones de las cosas se dan en el espacio, pero que se describen mejor en términos de medios, sustancias y superficies. Em, entonces los medios remiten a los escenarios de interacción donde nosotros actuamos y donde tenemos movimiento y está presente la percepción. Los segundos son las sustancias, que son todo tipo de materiales más o menos sólidos como la roca, la grava, la arena, los pisos, el hormigón, el barro, la arcilla. Y estos materiales proporcionan la base física necesaria para la vida, o sea, lo que nosotros necesitamos para sostenernos. Pero generalmente no es posible verlos si no nos movemos a través de ellos. Y ahí es donde aparece esta interfaz que son las interacciones. Entonces, el medio yo lo conceptúo como medio anfibio, o sea, las interacciones constantes que se dan entre agua, tierra y cuerpos, la circulación metabólica, como esta trama que me permite comprender los flujos de sedimentos, de cómo se transforman en materiales de uso importante, y bueno, las interacciones que se dan, o sea, que son estas interfaces que se dan entre el medio y las cosas. Mencionar también desde esta perspectiva que la producción, perdón, que desde la ontología de las cosas materiales se menciona primero que, bueno, la realidad se sostiene sobre cosas materiales. Segundo, nuestras relaciones constantes están mediadas con las experiencias entre el medio. O sea, sobre eso se fundan muchos elementos metodológicos, como el empirismo científico. Lo tercero es que los objetos tienen efectos y los efectos provocan afectos en nosotros. O sea, nosotros nos vinculamos afectivamente con las cosas, guardamos fotos, tenemos recuerdos, los olores nos recuerdan, la textura de una tela, el sabor de un alimento. Entonces, bueno, la antropología de las cosas materiales permite arropar toda esta serie de experiencias en que los humanos y no humanos están. Y luego la cuarta perspectiva, retomando a Bruno Latour, es que, bueno, las cosas tienen agencia. Y la agencia de las cosas no tiene que ver como con un ánima, un espíritu de las cosas, sino desde la perspectiva laturiana, tiene que ver en cómo las cosas afectan el curso de las acciones o intervienen en el curso de las acciones. Entonces las acciones entre humanos y no humanos se robustecen complementariamente. Eh, Dejando desde esta perspectiva, entonces, presento el capítulo 2 que es, bueno, toda la historia de Plato, el playón y el medio anfibio y la extracción como recursos y la frontera de extracción de recursos básicos. El playón yo lo defino como un escenario con permanente frescura. Es un escenario con humedad también superficial y profunda. Ese se engloba interconexión permanente entre agua y tierra. Bueno, por lo menos ahí el playón está inundado. Entonces forma una lámina, un agua
una lámina. Así puede durar un año, 2 años, pero después pues, está lleno de vacas y de gente, de agricultores. Entonces, zona inundable, que es un espacio vivido apropiado también por pescadores, ganaderos, agricultores y comerciantes. Es también el lugar y el encuentro y soporte de relaciones entre actores humanos y no humanos, que lo hacen un escenario de relaciones socionaturales complejas y diversas. Entonces es un espacio híbrido fluctuante entre tierra, agua. Eh, bueno, no me voy a detener porque pues, en la tesis abundo, abundo en detalles específicos de cómo, de la historia, de la colonización, de cómo se hubo todo un despojo y exterminio de la población indígena local para la implementación del latifundio ganadero, la conversión de las tierras como commodities y acumulación. Pero bueno, también mencionar que el playón es una frontera de extracción móvil. O sea, el playón es redefinido sucesivamente como tierra fértil, baldío, pasto, subsuelo y como escenario de extracción de petróleo, de gas natural. En fin. Sí, gracias. Cada fase impulsa nuevas tecnologías y los regímenes de propiedad muestran también la plasticidad de este medio anfibio. Eh, y también mencionar que, bueno, dentro de esta frontera de extracción también hay ensamblajes que se dan entre humanos y no humanos. Luego en el tercer capítulo, pues yo menciono titulado La superficie y el concierto y el concierto de las cosas. En este concierto de la sustancia desde una perspectiva de la antropología de las cosas materiales, hace referencia a la interacción y circulación de objetos materiales que entran en movimiento y que provocan afectaciones, tanto materiales como afectivas, en este medio anfibio. El encuentro entre actores humanos y inhumanos hacen que las realidades cambien, o sea, de tal forma que le permiten, a partir de lo que yo he indagado y hallado en fuentes primarias, cómo se construyó una historia más cercana en el tiempo para, digamos, para dar elementos para la comprensión de esto que yo llamo el concierto de las cosas, donde analizo los problemas, las continuidades y las posibles soluciones que hacen que Plato y la dinámica de crecimiento urbano poblacional sea una realidad compleja e inestable. En la primera parte de este capítulo, pues yo menciono todo lo que es el declive político y económico del desarrollo de la población, la presencia de grupos armados y tensiones territoriales y la construcción de infraestructuras con impactos en el medio anfibio. Y bueno, lo otro es la dimensión festiva, o sea, las festividades del pueblo anfibio, en el que muestro las relaciones y circulación de las cosas entre el agua, donde los sedimentos se transforman en elementos que juegan un rol importante dentro de estas festividades como las festividades del hombre caimán, los carnavales. Ya en el cuarto capítulo me centro en el tendal como escenario de interacción y circulación. El tendal lo defino como un ensamble mixto, un ensamble de socionaturaleza. Si ustedes ven, están ubicados en el playón. Y, y ahí se da un encuentro de materialidades de los objetos y de las estrategias humanas para la instalación. Menciono también en este capítulo el contexto de la producción nacional de ladrillos. O sea, si Nueva York es la ciudad del acero, Chicago la de concreto, las ciudades colombianas son las ciudades del ladrillo. Entonces, en ese contexto es donde se ubica la producción de ladrillo. Bueno, y el caso de Plato, que era algo que no les había mencionado. O sea, en toda la cuenca baja del río Magdalena, en el municipio, en la zona donde más se concentra la extracción de arcilla, es en el municipio. O sea, el tema de la extracción de materiales es un tema importantes. Pero bueno, esas interacciones no solamente están marcadas por lo, por lo material, por la producción, sino también hay condiciones sociales y laborales que, que hacen que sea un escenario complejo. Bueno, aquí, bueno, ubico en el área, en el municipio del casco urbano de Plato, cuáles son las zonas de extracción y de metabolismo de arcillas. Están ubicados, miren, principalmente en la periferia urbana. Y la mayor zona es la zona del Caño de Plato, que es la zona la zona aledaña a los playones, bueno, la zona que están dentro de los playones donde hay 37 puntos de extracción. Y bueno, hay problemas asociados a la propiedad de la tierra,
Y bueno, analizo y describo también todos los procesos para establecer el tendal. ¿Por qué se ubican en esa zona? Porque los pobladores locales dicen que ahí es donde está el barro bueno. Y el barro bueno es el barro que se deja manipular, el barro que se deja, este, el barro que no es llorón, porque el barro que es llorón no sirve, tiene mucha agua. O no está el barro malo. Hay un barro malo que aparece, pero el barro bueno permite que se hagan ladrillos. Entonces, en ese proceso de cuando la arcilla se convierte en ladrillos, es donde la arcilla canta. Porque cuando el ladrillo está bien hecho, el ladrillo canta. Entonces, de ahí el título de la presentación. Finalmente, en el quinto capítulo muestro, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación material de la arcilla en ladrillo. Y bueno, muestro los actores. También una intención es cuestionar la noción de metabolismo que ha sido entendida como un proceso. O sea, entra un recurso, se procesa, se consume tanta energía y no, pero recuperando la... Sí. Y bueno, finalmente, aquí les enseño, bueno, el proceso de extracción, preparación y transformación de ladrillos, que empieza desde curar las paredes del horno. Y bueno, un trabajo donde existe una relación muy cercana entre cuerpo y material. Y bueno, y todos los saberes eh, asociados, por ejemplo, a pisar, amasar, todas estas técnicas que son importantes. Y nosotros no pensamos en todo el trabajo a veces que hay para tener un ladrillo en nuestras casas. Y bueno, este es un esquema que muestra las etapas de producción en la relación de ladrillo, o sea, de inestabilidad del playón, todas las dinámicas, ¿no? Desde el río que propone los sedimentos, pasando por el establecimiento del tenal, la adecuación de los patios, el proceso de extracción, el proceso de preparación, el proceso de quemar y ordenar, el proceso de transportar y descargar hasta la distribución y venta. En el caso de Plato, la demanda de materiales y crecimiento urbano y poblacional y venta aproximada por mes es de 143.000 y 193.000 ladrillos, que no solamente se consumen en el mercado local y regional, sino en ciudades importantes de la región. Finalmente, en las conclusiones finales, pues bueno, eh, planteo que esto de la antropología de las cosas materiales y lo del barro, los sedimentos y la gente, señalar que los sedimentos son un problema antropológico y estratégico y que además son importantes para entender las macrocuencas y toda la dinámica productiva de materiales de construcción que se dan en estos escenarios. Una crítica a enfoques dominantes que han trabajado también el tema de los sedimentos solamente desde las ciencias básicas, que priorizan los impactos, pero que omiten historias, sociedades y actores locales. Y bueno, la perspectiva etnográfica, la potencia de estos trabajos que trabajamos, de lo que hacemos etnografía, es que permite situar observaciones, dialogar con saberes tradicionales y captar las complejidades de los entramados socionaturales donde están sumergidos los actores, tanto humanos como claves teóricas, hablar de la vida social de las cosas, de la agencia de los materiales, de los medios, de las superficies y las sustancias. Entender las relaciones en estas claves permiten darle densidad, complejidad, trasfondo y entender esas redes que a veces nuestra razón ignora. Y bueno, la dimensión sociomaterial. O sea, todo lo que tiene que ver con la construcción, las bonanzas y el crecimiento poblacional demandan material, necesitamos construir. Pero allí aparecen los sedimentos en esta doble naturaleza, como materiales de construcción, como minerales y también con importancia ecológica. De ahí preguntarnos a quién pertenecen los sedimentos, qué implicaciones tienen esto en estos medios anfibios que son estratégicos para el sostenimiento de la vida de las poblaciones ribereñas. Y bueno, los retos y los futuros para la extracción de arcilla en un mundo que parece que no deja de crecer y que los humedales siguen pasando como son los que llevan tienen que perder. Y bueno, entonces eso sería mi presentación en esta mañana. Muchas gracias.
Gobierno de México.